Pues bueno, chicas, bienvenidas chicas y chicos, porque también hay papás por aquí. Bienvenidos a la charla. Les recordamos que esta charla es de cerebro adolescente para niños de 12 años en adelante. Es una charla impartida por Paulina Rangel, que es fundadora del Instituto Crece, que es un centro de recursos socioemocionales, y también impartido por Alas para Mamás, que es un grupo para mamás, primeramente miembros de la iglesia, pero está abierto a quien ustedes gusten. Eh, Hacemos este tipo de charlas para ayudar. Es algo que platicamos ayer. Nuestra idea sobre todo es difundir, es apoyar, es aprender juntas. Y bueno, pues esta charla no es más que la puertita para que ustedes puedan entrar a todo esto, a nuevos, eh, pues sí, a información que a veces necesitamos y de la que a veces no tenemos acceso o es muy difícil encontrar a alguien que nos pueda informar al respecto y creemos que el mundo se nos viene encima. Entonces, bueno, Pau está aquí para ayudarnos, para resolvernos nuestras dudas. Entonces, si ustedes tienen dudas, nos pueden comentar aquí. Esta es una transmisión que se está haciendo en vivo, entonces por allá también, si alguien nos está viendo, puede comentar sus dudas conforme vaya saliendo. Eh, Pau, te cedo tu tiempo. Bienvenida y muchas gracias. Gracias, Lucy. Así es. Nuevamente, de verdad les agradezco muchísimo por el interés. Y bueno, primero me voy a presentar, si hay personas que no me conocen. Efectivamente, mi nombre es Paulina Rangel, soy licenciada en Psicología Social con formación en terapia sistémica. Y bueno, adicional a esto, pues otros cursos relacionados con inteligencia emocional, desarrollo empresarial, etcétera, ¿no? Y bueno, sí, uno de los temas que más me apasionan es el tema de la inteligencia emocional y la neuropsicología. Esa es la razón por la que el día de hoy estamos hablando de este tema tan importante. Yo siempre he dicho que la mejor forma de trascender es comprender. Si nosotros comprendemos, podemos trascender cualquier cosa. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Sanar a partir del entendimiento, a partir del aprendizaje, del conocimiento. Y bueno, el día de hoy en particular con este tema, ¿no? De los adolescentes. Yo creo que quienes somos mamás, papás de adolescentes o trabajamos con ellos, sabemos que es una etapa compleja, pero uno de los principales objetivos el día de hoy no solamente es que se puedan llevar el conocimiento, las nociones generales de cómo opera, cómo funciona el cerebro de un adolescente, sino cómo yo puedo, a partir de entender cómo funciona, el poder entender cómo manejar mejor, cómo comunicarme mejor, ¿no? Y a partir de eso, pues también cambiar un poquito mi perspectiva respecto a lo que pienso, ¿no? La creencia incluso que tenemos respecto a esta etapa del desarrollo, que la verdad es maravillosa y ese es uno de los principales objetivos que perseguimos, que de pronto, ¿no? Nos quitemos un poquito esta idea de que es terrible o de lo complicado que es, ¿no? Decía Lucy por ahí ayer, qué miedo llegar a esta etapa. Y no, la verdad es que la intención el día de hoy es que en lugar de tener terror, miedo, frustración o lo que sea que pueda acompañar, estas emociones que pudieran acompañar esta etapa, en nuestra etapa como padres y como hijos, es más bien cambiar nuestra perspectiva y poder darnos cuenta que es una etapa de transición maravillosa que podemos aprovechar para unirnos tanto como familia, como padres, como también para cimentar, terminar de cimentar las bases que nuestros hijos necesitan para el resto de sus vidas. Bueno, habíamos hecho por ahí la sugerencia en anuncios previos de que viéramos la película de Red. Entonces, por ahí escríbanme. Quienes la han podido ver, ¿qué es lo que les llamó la atención de esta película? ¿Sí la ubican? ¿Ubican la película de Red? Esta chica adolescente, precisamente, que se convierte en un panda rojo. ¿Sí la ubicamos? Cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que les gustó? No sé si recuerdan, esta chica es una joven adolescente, ¿no? Alrededor de los 13 años. Y desde luego, ¿no? La principal analogía que podemos encontrar en la película y la razón por la que se vuelve padrísima es porque yo creo que antes no se había abordado el tema de la menstruación. Entonces, el hecho de que en esta película se abordara como haciendo alusión a la transición de la infancia a la adolescencia o esta parte de la pubertad, ¿sí? Y todos los cambios que eso conlleva, ¿no? Las crisis incluso emocionales que llega a pasar esta protagonista y la relación que tiene con su madre.
Pero hay una partecita todavía de la que vamos a platicar un poquito más adelante, y es también la participación de la mamá, ¿no? No solamente en cuanto a los cambios de la hija, sino que más adelantito también se ve la relación de la madre con su propia madre, con la abuela, ¿no? Entonces esa parte también es interesante analizar, ¿sale? Muchas gracias. Akira nos comenta que para ella es importante este tema porque quiere poder entender pues a su hija adolescente, ¿verdad? Porque le ha sido difícil conectar con ella. Ya está compartida, Pau, ¿eh? Excelente, muchísimas gracias, Lucy. Bueno, si vemos por ahí, ya vemos por ahí la pantalla, ¿cierto? Muy bien, Pamela también nos comenta que en la película ella identifica esta falta de comunicación con los papás, lo cual es clave, ¿sale? Y es pues también lo que estamos buscando como papás. Muchísimas gracias. Entonces, justamente, ¿no? Esto que comentan. Qué importante es el tema de la comunicación. La pregunta es, ¿cómo me comunico? ¿Sí? Porque entonces aquí hay una diferencia importante entre hablar y comunicar. Comunicar, el hecho de yo poder hablar con alguien no significa que me esté comunicando, ¿va? El proceso de comunicación humana es muchísimo más complejo que solamente hablar, ¿sí? ¿Qué involucra la comunicación? Involucra el poder enviar un mensaje claro a la persona correcta en el momento correcto de la forma correcta. Y eso suele ser muy complejo entre los seres humanos y por eso solemos tener muchísimas dificultades. En esta etapa no se diga, ¿no? Y ahorita vamos a entender por qué. Entonces, antes de que podamos abordar de lleno también el tema de la comunicación, que son recursos, herramientas que al final me gustaría darles, yo sí quiero retomar, les decía, ¿no? Un poquito de esta película, a lo mejor si no todos les hemos visto, les invito a verlo y a hacer sus propias análisis. Y yo quiero partir de este personaje, porque de verdad ilustra perfectamente bien la adolescencia, bueno, o la pubertad. Esta jovencita que comienza en esta etapa de la vida a partir de la menstruación se convierte en un panda rojo cada vez que pierde el control de sus emociones, ¿sí? Entonces, lo primero que va a querer hacer es esconderse, ¿sí? ¿Le suena un poquito esto? Todos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? No quiero convertirme en este panda rojo, me aterra, no sé qué hacer con esto y pues lógicamente lo primero que tengo que hacer es ocultar mi falta de control. ¿Sí? Lo maravilloso es que esta jovencita pues tiene a sus pares. ¿Qué son los pares? Pues estos amigos o amigas que son de su misma edad, con sus mismos intereses. Y cuando está con ellos, este nivel de ansiedad baja. Y entonces se da cuenta que no tiene que ser un panda rojo todo el tiempo, ¿no? Que cada vez que piensa en sus amigos, ella se relaja y puede volver a ser ella misma. Pero entonces aquí ocurre algo muy interesante. Resulta, entrando un poquito en contexto, les digo, ustedes lo pueden analizar más a profundidad, pero esta niña, antes de convertirse en un panda rojo, pues era una niña buena, o sea, es esta niña que siempre está apoyando a su mamá, acuden a un templo ceremonial en donde se encuentra como las tradiciones de toda su familia y precisamente de alguna manera veneran o respetan esta imagen del panda rojo, ¿no? Por eso es que es tan simbólico esta imagen del panda. Entonces, cada vez que va con su mamá y le ayuda a limpiar y todos los días está como ahí con ella, todo está muy bien. El problema es que a partir de que ella se convierte en un panda rojo y empieza pues con estas crisis, ¿no? De cómo le hago para dominar a mi panda, la prioridad deja de ser el ayudar a su mamá. Y ahí es donde entra el conflicto, ¿sale? Porque entonces la mamá entra en alerta, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Mi niña buena, incondicional, que siempre ha estado ahí, de pronto ya no está. Entonces, no sé si les suena esto, pero es como la rebeldía, ¿no? Esta parte rebelde cuando decimos algo le pasó, ¿sí? Ya no es el mismo, ya no es la misma, ya no me obedece, ya me contradice. Entonces, pues empiezan estos conflictos, ¿no? Empieza la mamá como a preguntarse qué está pasando. En una de estas la mamá se da cuenta que su hija hizo una serie de dibujos sobre un chico que le gusta. La mamá, en su rabia o en su impulsividad, pues evidencia a la niña, ¿sí? Va y le reclama al chico, olvídense, por favor, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos, no? Imagínense, exponerla en público.
Y ahí empieza otro conflicto otra vez más grande, porque entonces antes había fricción y ahora ¿qué va a haber? Separación, porque hay una pérdida de confianza, ¿sí? Entonces, no solamente la mamá la evidenció con los dibujos, sino que además fue a la escuela a llevarle unas toallas sanitarias, ¿sí? Entonces, bueno, las que somos mujeres que ya pasamos por esta etapa de la vida, pues podemos imaginarnos lo que es. Y pues ahí comienza otra vez a convertirse en este pantano, ¿sale? Entonces, pues los conflictos de esta chica cada vez a nivel emocional son más fuertes. Y a través de las amigas y a través de los intereses con las amigas, ¿no? Propias de un adolescente, como en este caso lo ilustra la película, que es quieren ir a un concierto, entonces pues en su interés por querer ir a este concierto, pues ellas empiezan a sacar ventaja del panda, empiezan a cobrar por tomarse fotografías, etcétera. Y bueno, empiezan a pasar una serie de cosas. Aquí el punto, la parte interesante es que parte de la rebeldía de esta chica involucra no solo el escaparse con las amigas para irse a este concierto, sino que cuando la mamá le notifica a su clan de mujeres, ¿no? A su abuela y demás, lo que está pasando, pues se dejan venir todas, ¿no? O sea, te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar a lidiar con este panda rojo, porque resulta que ella no era la única que le había pasado. Entonces, imagínense, ¿también esto les suena? Esta necesidad de control materna, ¿no? De yo todo sí. puedo, yo te voy a solucionar, voy a estar ahí, yo ya pasé por eso, entonces todo lo que tienes que hacer es seguir nuestros pasos. Ojo, yo quiero que vayan tomando nota les digo, estoy usando de referencia esta película solo para resaltar ciertos puntitos. Entonces, pues aumenta ahí el conflicto porque también ahí se evidencia que la mamá tiene un conflicto con su propia madre. Es decir, ella también pasó por lo mismo en su momento y ese asunto no se ha resuelto del todo. Y pues, ¿cuántas no nos ha pasado? Entonces, yo lo primero que quiero que entendamos es esto. Como mamás, estamos así como que en medio, ¿no? Tenemos como que nuestra relación con nuestra madre, es decir, no dejamos de ser hijas, ¿no? Como haya sido en el pasado, en el presente. Y tenemos nuestra relación con nuestros hijos, ¿sí? Y entonces, por ahí dicen que lo que te choca, te checa. Y es muy común que eso que a mí no me gustaba que mi madre hiciera conmigo, resulta que es lo que termino haciendo yo, ¿no? Con mis hijos, aunque no quiera hacerlo, ¿sí? Y esto pues tiene que ver con lo que dice Gustav Jung sobre lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, ¿sí? Entonces, cuanto más me resisto, cuanto más niego, cuanto más rechazo ciertas actitudes o posturas, es muy probable que yo las tenga que repetir. ¿Para qué? Para resolverlo, ¿va? Para aprender de ello. Por eso me remonto a lo que dije inicialmente. La mejor forma de trascender es aprender. La mejor forma de sanar es comprender lo que está pasando, ¿sale? Entonces, esa es la razón por la que hoy estamos tratando de entender cómo funciona este cerebro adolescente. Y para esto yo me inspiré en un libro de Daniel Siegel, se los recomiendo infinitamente, de verdad, porque este es un neurólogo y en su libro de Tormenta Cerebral, que aborda precisamente el tema del cerebro adolescente, de verdad está muy completo, trae incluso herramientas, recursos y demás, se los dejo como dato por si alguien quiere profundizar más en el tema, y me inspiré en el por qué. Porque en lo personal me encanta esta percepción de entender que la adolescencia es una etapa con poder y propósito, ¿sí? Y él nos enseña a verlo no como una etapa de crisis que hay que soportar, no como un conflicto que hay que aguantar. A ver cuánto nos dura la adolescencia porque ya estoy hasta acá, ¿no? Es como sobreviva quien pueda. Entonces, él nos ayuda como a quitarnos un poquito este paradigma y a enseñarnos que en realidad
Esta es una etapa del desarrollo maravillosa que cumple un poder y que tiene muchísimo poder y que cumple con un propósito sustancial para el resto de nuestra vida. Por eso les decía que este es, desde mi punto de vista, lo que perseguimos con esta charla, ¿va? Poder compartir esta idea de Siegel. Pau, me comentan si puedes compartir de nuevo el autor del libro, porfis. Está anotado ahí en la pantalla, pero por si quieres repetirlo, por favor. Sí, es Daniel Siegel. Siegel. No estoy segura de pronunciarlo correctamente, pero aquí está en la pantalla. Y el La libro... parte... Sí, por nada. Se llama Tormenta Cerebral. De hecho, tiene otros títulos, ¿no? Desde luego. Pero sí, la verdad es una lectura muy amena, porque también es muy anecdótico. Entonces, sí se los recomiendo muchísimo. Muy bien. ¿Me ayudas con la que sigue, Lucy, por favor? Sí, Pau. Gracias. Listo. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tendríamos que comprender? Pues cómo se constituye el cerebro. Resulta ser que los seres humanos, a diferencia de otras especies, tenemos un cerebro triuno. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque está compuesto de estos tres subdivisiones, por así llamarlo, o tres cerebros. De acuerdo a la evolución humana, pues se ha ido desarrollando nuestro cerebro, ¿va? Y cada una de estas partes cumple un propósito, como podemos ver en la imagen, ¿sí? Entonces, la parte más primitiva es nuestro cerebro reptiliano, ¿sí? Y como bien menciona ahí, es la parte instintiva, la que tiene que ver con la supervivencia. Ojo con esto es clave, ¿no? Para poder entender cómo funcionamos los seres humanos. Entonces, este cerebro reptiliano, que es el encargado de los instintos, es el responsable de que nos queramos comer a todo el mundo cuando tenemos hambre. Es el responsable de que me enoje, y a veces no saber ni siquiera por qué, pero atacar, de reaccionar, incluso hasta cierto punto impulsivamente, siempre y cuando sea desde una necesidad básica. O sea, es el encargado de la supervivencia. Por lo tanto, se encarga de todo lo que tiene que ver con, pues eso, sobrevivir, mantenernos vivos, ¿va? Entonces, ¿qué? La comida, el sueño, ¿sí? El defendernos. Por eso, cuando nos sentimos amenazados por cualquier situación real o imaginaria, ¿sí? Inmediatamente tenemos dos tipos de reacción. O atacamos, ¿sí? O huimos, ¿sí? Eso va a ser sí o sí, porque este es el instinto primitivo para poder sobrevivir. Entonces, el cerebro reptiliano es el encargado de satisfacer nuestras necesidades básicas, aquello que nos mantiene vivos, ¿va? Y enseguida tenemos a nuestro cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Es el responsable de todas estas, de poder experimentar emociones. Entonces, esta parte no es consciente. Esta parte también es hasta cierto punto impulsiva porque simplemente registra emociones, ¿sí? De aquí que a mí me encanta decir que, ahora sí que parafraseando o contradiciendo un poquito a Sócrates, si no me equivoco, que dice pienso y luego actúo, pues no, el ser humano siente y luego actúa. Antes de pensar, el ser humano siente, eso es clave que lo entendamos, ¿sale? Los seres humanos somos sí o sí emocionales. Antes de la capacidad de pensar está la capacidad de sentir. Y esto tiene que ver también con la supervivencia. El ser humano requiere de las emociones para sobrevivir. ¿Sí? Aquí es donde digo, todas las emociones cumplen un propósito en nuestra vida. Por ahí también les sugerimos ver la película de Intensamente. Si alguien ya la vio, a mí me encanta porque ilustra perfectamente, gráficamente, cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro y que cada una cumple una función. No son buenas, no son malas, son necesarias para nuestra supervivencia, nos mantienen vivos. Por ejemplo, ¿no? Digo yo, qué bueno que existe el miedo porque si no a la primera de cambio yo me hubiera aventado del risco, ¿no? Qué bueno que existe el enojo para que pueda poner límites, qué bueno que existe la alegría para poder compartir y asociarme y relacionarme y producir y tener ánimo y energía y bla, bla, bla.
Qué bueno que existe la tristeza. ¿Para qué existe la tristeza? Ahí les dejo otra tarea. ¿Cuál será el propósito de la tristeza? Si no hemos visto la película, véanla. A mí siempre me gusta dejar esta tarea. Vean la película y díganme al final para qué sirve la tristeza. Acuérdense que se supone que en la película la protagonista es la felicidad, pero la coprotagonista es la tristeza. Entonces, la analogía es muy buena. Y bueno, yo los invito por ahí a reflexionar, ¿no? También cumple su propósito la tristeza y la película busca muy bien ilustrarnos cuál es ese propósito y cómo va de la mano con la felicidad. Entonces, también se lo dejo por ahí de tarea, hablando en cuanto a las emociones. Pero bueno, lo que quiero explicar con el cerebro límbico, que es el responsable de activarse para que nosotros reaccionemos ante ciertos estímulos del exterior, ¿sale? Nosotros vamos a responder también sí o sí ante los estímulos externos y esto se le conoce como proceso de cognición. Nosotros tenemos 5 dispositivos de entrada. ¿Cuáles serán estos 5 dispositivos de entrada? Nuestros 5 sentidos, ¿sí? Vemos, oímos, olfateamos, degustamos y tocamos. No solo tocamos, recordemos que el tacto involucra toda la piel. Por lo tanto, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y estos 5 dispositivos de entrada o nuestros 5 sentidos funcionan 24/7. Estamos recibiendo información todo el tiempo. La forma en la que el cerebro va a almacenar la información del exterior va a estar directamente relacionada con la emoción que me produce. Por eso los seres humanos somos emocionales, ¿sí? Entonces, toda esa información que vamos a almacenar en nuestro cerebro tiene una connotación emocional. Ejemplo, si yo de niña nunca había visto una abeja y fui a la alberca y la primera vez que vi una abeja me picó, ¿cuál fue mi experiencia emocional? ¿Sí? Miedo, peligro. Entonces, de ahí en adelante, ¿cuál va a ser mi concepto o mi percepción del animal? ¿Va? Por otro lado, un niño cuyo padre es biólogo o simplemente tuvo la oportunidad de asistir a un apiario donde le explicaron lo maravilloso que son las abejas y su función en el mundo y que pues, no sé, todo lo que pudo haber aprendido sobre las abejas y que desarrolla un amor y una admiración por el trabajo de las abejas, pues en el futuro no va a ser, su reacción frente a una abeja no va a ser de miedo, ¿sí? Sino a lo mejor de protección, de amor, de entusiasmo, de no sé. Entonces, sí nos damos cuenta cómo un mismo evento puede representar cosas diferentes para las personas en función de su experiencia emocional, ¿va? Bueno, aquí hay aquí hay otro dato muy importante, ¿no? No solamente el hecho de recordar siempre que el cerebro límbico es no consciente, porque como su función es protegernos, va a reaccionar sí o sí. Por ejemplo, si de pronto me viene persiguiendo un perro, no tengo tiempo de pensar, de sentarme a pensar, ¿correré? ¿No correré? O sea, no, corres porque corres, ¿no? Entonces, este es el propósito también de nuestro cerebro límbico. Ahora bien, nuestro neocórtex, ¿sí? Que es esta parte racional, esta es la que sí es consciente, es la que tiene la capacidad de reflexionar y de poder correlacionar el trabajo del cerebro reptiliano con el cerebro límbico, ¿va? Entonces, podemos decir que somos inteligentes emocionalmente hasta que tenemos la capacidad de usar todo nuestro cerebro triuno, ¿sí? Y de comprender por qué me pasa lo que me pasa y cómo puedo utilizar lo que me está pasando para reaccionar de una forma asertiva, ¿va? Ahora bien, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque estos tres, les digo, trabajan en conjunto para que podamos reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? Pues resulta de esta capacidad que podemos tener o no tener para gestionarnos, ¿sí? Y tomar decisiones de manera consciente. Si se dan cuenta, a un lado, ya de manera sintetizada, nos explica que estos cerebros se encargan de qué. Bueno, el cerebro reptiliano de reaccionar, simplemente a actuar, ¿va? El cerebro límbico se encarga de sentir. Y el cerebro racional, que es el neocórtex, se encarga de nuestra capacidad de pensar, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué tiene que ver esto con que podamos, y entramos en materia, ¿no?
¿Cómo opera el cerebro adolescente entonces? Bueno, lo primero que tendríamos que entender, teniendo esta imagen de por medio, es el cerebro termina de desarrollarse entre los 22 años, alrededor de los 22 a los 24 años, puede variar, ¿sí? Pero es hasta después de los 20 años que el cerebro termina de desarrollarse. Nuestro neocórtex no está completo hasta esa edad aproximadamente. Entonces, podemos decir que la adolescencia viene terminando aproximadamente en esa edad. En la pubertad, que es lo que comienza a suceder. No solamente son, normalmente la frase es, ay, pues es que anda hormonal. Si bien es cierto que hay una relación entre las hormonas y los neurotransmisores en nuestro cerebro para poder producir ciertas reacciones, la realidad es que lo que está pasando es que el cerebro se está modificando, ¿va? Empieza a producir más sustancias, entre ellas un neurotransmisor que se le conoce como dopamina, ¿sí? O la oxitocina, por ejemplo. Pero fundamentalmente el adolescente lo que necesita es dopamina. La dopamina es la encargada de que nos enamoremos. Y también hay alimentos que la producen. Por eso comen alimento chatarra. Y es importante entender esto, ¿sí? Entonces, durante la adolescencia, en esta necesidad de dopamina, también por eso se desarrollan las adicciones, ¿sí? Las sustancias adictivas liberan dopamina y oxitocina. Y entonces es muy fácil para el adolescente engancharse de cualquier cosa que le ayude a liberar dopamina, pero esto se da porque el cerebro está en este proceso de desarrollo. Se están terminando de consolidar ciertas conexiones neuronales. Durante la infancia, en donde el neocórtex definitivamente y la corteza prefrontal todavía está en vías de desarrollo, ¿por qué? Porque están desarrollándose sus músculos, está creciendo exponencialmente, perdón. Resulta que pues está esta parte motora y demás, bueno, de eso, del desarrollo infantil hablaremos el jueves más a detalle, y también está creando conexiones neuronales, ¿a través de qué? Del aprendizaje. Cada vez que nosotros aprendemos algo, hagan de cuenta que las neuronas hacen clic, ¿va? A lo mejor, díganme, a lo mejor si estoy usando términos muy técnicos, no es mi intención como que a lo mejor entrar tanto en tecnicismos, pero lo que pretendo decir es, nuestro cerebro necesita crear redes neuronales, ¿no? Que son como, ¿cómo les decía? Como líneas eléctricas, ¿sí? Como líneas eléctricas, como si tuviéramos cablecitos en nuestro cerebro. Y estas van cambiando y estas se van creando a medida que vamos creciendo y vamos aprendiendo. Cada vez que aprendemos algo nuevo, se crea una conexión nueva, ¿sí? Entonces tenemos muchísimas, miles de millones de neuronas y estas están como entrelazándose y cambiando y cada vez creando más y así, ¿no? Entonces, los neurotransmisores que están dentro de las dendritas, que son las que conectan, ¿no? Entre las neuronas, es esta información, es como una carga eléctrica, es como un mensajito que llega y que viaja a través de las neuronas. Y se van quedando como caminitos, o sea, como conexiones, esas son las conexiones neuronales, ¿no? Cuando la información viaja de una neurona a otra. Entonces, cuanto más practicamos algo, por eso lo mejoramos, ¿no? O sea, si yo practico piano y empiezo a crear estas conexiones neuronales, cada aprendizaje y lo repito y lo repito y lo repito, pues voy a mejorar, ¿sí? Entonces, cada vez que yo practico algo, lo mejoro y entonces se va creando esta conexión, se va consolidando y cada vez es más precisa, más exacta. Cuando yo dejo de practicar algo, dejo de crear esta conexión, ¿no? Ya de pronto deja de ser útil, pues lo que va a pasar es que pues esa conexión ya no va a existir en algún punto, ¿no? Porque afortunadamente nuestro cerebro es plástico, es decir, tiene la capacidad de modificarse y claro que podemos retomarlo, ¿no? De aquí la frase de que lo que bien se aprende no se olvida. No obstante, se debilita la conexión, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, entendamos qué pasa durante la adolescencia con estas conexiones neuronales. Durante la adolescencia se da un proceso que se conoce como poda neuronal. ¿Por qué? Porque la adolescencia es esta etapa de transición entre la infancia y la etapa adulta. Entonces, nuestro organismo completo
¿sí? Una vez que ya se desarrolló fisiológicamente y que está terminando de desarrollarse neurológicamente, necesita saber exactamente qué le va a funcionar o qué va a necesitar para el resto de la vida. Entonces, se da esta poda neuronal para poder seleccionar únicamente aquello que de verdad le es útil. Y en esta poda neuronal hay cosas que va a dejar de hacer, ¿no? A lo mejor sí antes, y a veces de pronto también por eso vemos estos cambios tan radicales en nuestros hijos en cuanto a intereses. Si por ejemplo antes a mi hija decimos, pues, antes le gustaba muchísimo andar en bicicleta y por qué de pronto ya está arrumbada. Antes de pronto a mi hija le gustaba dibujar y ahora resulta que ya no le gusta, ¿no? Y cosas de este tipo. Entonces empieza a haber una selección neurológica de con qué me voy a quedar. Ahora, esta poda neuronal también requiere energía. Recordemos que son conexiones eléctricas. Entonces, esto es quema de energía. Entonces, ojo papás, ojos maestros. Esa es la razón por la que nuestros adolescentes suelen estar cansados también. El adolescente también duerme mucho porque está en este proceso de poda neuronal. Necesita descansar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este trabajo neuronal quema muchísima energía también, ¿va? Entonces, esto es en cuanto a lo que está pasando en nuestras conexiones neuronales y que se está terminando de desarrollar el neocórtex. Sin embargo, ¿qué repercusiones tiene a nivel emocional y a nivel conductual? Bueno, por eso esta etapa es tan importante, porque siempre es importante trabajar en la educación emocional, en la inteligencia emocional de nuestros hijos. Pero aquí, vamos a decirlo de este modo, tenemos un chance, tenemos todavía esta oportunidad de darle herramientas a nuestros hijos para gestionarse, ¿sí? Cuanto antes lo hagamos mejor, ¿no? Si lo podemos hacer desde la infancia, muchísimo mejor para ayudarles a ellos con las crisis y los desequilibrios que pueden llegar a tener en la adolescencia. No obstante, todavía es una etapa en la que podemos ayudarle a identificar sus emociones, como vemos en la pantalla, y también a poder entender por qué de pronto tiene ciertas reacciones. Bueno, y que nosotros lo podamos entender desde luego primero, pues para que les podamos ayudar a ellos a gestionar eso. Entonces, volviendo al tema de las actitudes o de los comportamientos impulsivos, es importante que comprendamos que no solamente se está dando la poda neuronal, sino que de pronto ya hay, al haber mayor capacidad de reflexión y de análisis, ya se cuestiona el mundo, ¿cierto? Y nos empieza a cuestionar a nosotros como padres. ¿Y tú por qué haces eso? ¿Y por qué lo dices? Y entonces, ¿me estás diciendo que haga esto? ¿Por qué? Y como padres eso nos molesta muchísimo, ¿sí? Porque era lo que les decía con la película, ¿no? De pronto, esta niña o este niño dócil que me decía que sí a todo o que me reconocía como una autoridad, de pronto empieza a cuestionar mi autoridad. Empieza a cuestionar si yo tengo o no tengo razón. Entonces, yo aquí les invitaría a no ver esto, esta actitud desafiante, como un aspecto negativo, sino como una oportunidad de aprendizaje colectivo en la familia bastante positivo, porque tenemos que reconocer y admitir que como padres no somos dueños de la verdad absoluta. Remontándome a la película, y les decía, de pronto esta crisis con la hija la lleva a voltear a ver a su mamá, bueno, más bien al revés, ¿no? La mamá se acerca, la abuelita se acerca a querer solucionar, pero resulta que hay un conflicto ahí entre la madre y la abuela. Entonces, sí o sí, nosotros también somos el resultado de una historia compleja. También nosotros tenemos nuestras propias heridas emocionales. Entonces, es completamente entendible que cuando llegamos a esta etapa de la adolescencia de nuestros hijos, haya proyecciones inconscientes con ellos y que los querramos hacer responsables de muchas cosas que nos pasaron en su momento con nosotros, que querramos tratarlos como nosotros fuimos tratados o que tengamos expectativas demasiado altas, ¿sí? Es algo que ilustra muy bien también la película porque esto es muy común, mamás y papás y maestros. Nosotros como adultos, ¿sí? Resulta que en nuestra sociedad vivimos en una sociedad muy adultocrática. ¿Qué es esto? Donde el adulto es el dueño de la razón simplemente porque es adulto. Entonces, esto es una falacia. El adulto es adulto, pues a lo mejor tiene más años sobre el planeta, pero a mí siempre me gusta resaltar que mamá y papá tienen la misma edad que los hijos siendo padres, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hijo de 15 años, y tengo 15 años siendo mamá. Antes de eso, pues no era mamá. Entonces, mi experiencia como madre tiene la misma edad que mis hijos.
Y es muy válido aceptar esto y comprender que estamos en un proceso de aprendizaje juntos. Si yo nunca antes había tenido un hijo adolescente, pues estoy aprendiendo a ser mamá de un adolescente, ¿no? Y no tengo por qué sobreexigirme más, sino al contrario. Y aquí es donde, esa es la razón por la que yo digo, creo que vale la pena verlo como una oportunidad de aprendizaje. Si de pronto mi hijo me empieza a hacer, mi hijo, mi hija me empieza a cuestionar mis decisiones, mis posturas, pues yo creo que es una etapa maravillosa para volver a cuestionarme si es cierto, ¿no? ¿En qué momento yo pensé que tendría que ser así? Entonces, aquí es donde vale la pena reconocer que el ser adultos no nos hace dueños de la verdad, el ser padres no nos hace perfectos, ¿sí? Tenemos nuestro sistema de creencias, tenemos nuestra cultura, nuestras percepciones, nuestras interpretaciones de la realidad, y no estoy diciendo que vamos a darle la razón en todo. Estoy diciendo que podemos ayudarle en este proceso de razonamiento lógico a darle herramientas para volverse cada vez más introspectivo. Hacer preguntas básicas, y aquí viene uno de los tips principales para que no se me vaya a olvidar, y es siempre que sus hijos les hagan una pregunta a ustedes, devuélvansela primero. ¿Tú qué piensas al respecto? Si nuestros hijos llegan y nos preguntan o nos comentan, es que mi amigo fulanito, es que Pedrito, es que mi amiga dice, hizo, bla, bla, bla. Muchas de las veces nuestros hijos entre que quiero tomar mis decisiones y tener mi propio criterio, pero por otro lado necesito tu aprobación porque para poder ser alguien o para poder tener mi propia identidad, primero necesito tu aprobación, entonces también ellos están como que en este dilema. Entonces, es muy probable que lleguen y nos cuenten cosas como que para ver qué me dice mi mamá. O sea, muchas de las veces es como para calarnos, ¿no? O sea, como para ver hasta qué punto tienen aprobación o no de nuestra parte. Entonces, por eso es súper importante que cada vez que ellos se acerquen, nosotros podamos hacer esta pregunta de ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas al respecto? ¿O tú qué harías, no? ¿Por qué lo harías así? O sea, entonces, quizás no espere esta respuesta, pero es un momento ideal para que el chico o la chica empiece a hacer este ejercicio de reflexión y se dan cuenta estamos fortaleciendo su neocórtex a través de un razonamiento, ¿sí? Y entonces que empiece él mismo ya no nada más a cuestionar lo que está pasando afuera, que esta es la parte que nos ocupa, que comience a pensar y a reflexionar hacia adentro. Ese es el desafío más importante, ¿sale? Que nuestros hijos, que nuestros jóvenes puedan desarrollar la capacidad de desarrollar este pensamiento crítico y esta autorreflexión por dentro, no solamente por fuera. Pero si yo como mamá y como papá todo el tiempo estoy generando una expectativa sobre de mi hijo hacia afuera, de tú deberías de ser, tú deberías de hacer, que es muy común, ¿no? Porque de pronto decimos, no, es que está muy desordenado, eso que también es muy común el desorden en la adolescencia porque están en este proceso de orden en todos los sentidos. Y son muy emocionales, entonces no se prioriza la parte práctica, siempre va a ser una prioridad la parte emocional. Y aquí quiero abrir un paréntesis también para entender por qué tenemos que cuidar tanto esta parte emocional. Los estudios han comprobado que si bien es cierto que a través de nuestros 5 sentidos, como ya dijimos, del proceso de cognición y de aprendizaje, recibimos la información y normalmente el principal receptor en teoría sería el neocórtex, ¿no? Para poder enviar información al resto de nuestro cuerpo y saber qué hacer. Nuestro sistema nervioso es maravilloso, recibe información, tenemos un sistema autónomo que no nos pide permiso para hacer cosas como parpadear, como caminar, estornudar, etcétera, ¿no? Pero sucede algo bien interesante. Cuando se trata de las emociones, el cerebro no nos pide permiso. El cerebro, las impresiones del exterior no van a pasar por el neocórtex, van a irse directamente al sistema límbico. Entonces, no tuve oportunidad de saber qué pasó, simplemente de pronto reaccioné. Por eso es tan importante trabajar en esta parte de la introspección. Porque cuanto más me conozca yo por dentro, más rápido voy a poder identificar desde dónde estoy actuando o desde dónde saltó el impulso o desde dónde tengo este pensamiento. ¿Por qué está surgiendo este pensamiento? ¿Por qué de pronto me siento así? Entonces, si yo aprendo a cuestionarme, si aprendo a hacerme preguntas, voy a tener mayor autocontrol y mayor gestión. Entiéndase que autocontrol no es represión, que también esto luego
culturalmente se confunde, ¿no? Ay, mira, esta persona, ¿no? ¿Qué autocontrol tiene porque nunca llora, ¿no? ¿Qué autocontrol porque nunca se ríe? ¿Qué autocontrol porque nunca se enoja? No, eso es represión y no es algo, ¿sale? Entonces, el autocontrol tiene más que ver con una capacidad de conciencia de lo que me pasa y saber gestionarlo, saber en qué momento hablarlo, saber en qué momento sacarlo e incluso saber pedir ayuda cuando no lo puedo hacer por mí mismo, ¿va? Y bueno, aquí quiero hacer un tantito un espacio, no sé si hay alguna duda, si algo no quedó claro. A ver, vamos a esperar. Tenemos algunas preguntas, pero persona anónimas, te la mandé a tu WhatsApp, Okay, que la puedas ver. Como hay hoy un poco de dudas con respecto como más al hormonal. Y Pam también tiene aquí la mano alzada. Voy a dejar de compartir tantito para que podamos eh, pasar. Okay. Bueno, aquí hablaban respecto al tema de la sexualidad, ¿sí? Esa es una de las preguntas. Y bueno, hablando dentro de la religión, el tema de la castidad y lo que a su edad es normal. Y cómo actuar si ellos o ellas tocan su cuerpo y descubren sensaciones. En este caso está hablando de la masturbación. ¿Se les debe prohibir? Ok, yo me quiero centrar a lo mejor en esta parte de la prohibición. ¿Y se dan cuenta por qué es tan importante el tema de la reflexión y el autoanálisis? ¿Sí? Porque si yo genero un tabú respecto al tema de la sexualidad, yo a lo mejor aquí también quiero resaltar esta parte. Yo no tengo por qué esperarme a la adolescencia para hablar de la sexualidad. La sexualidad es algo muy natural que debemos hablar sí o sí desde que nuestros hijos empiezan a tener conciencia de sus órganos sexuales. A medida que nosotros les enseñamos, ¿no? Porque especialmente cuando ya comienzan a bañarse solos, cuando ya están en la escuela, ¿sí? Y aparte es un tema de autocuidado, ¿no? Hablarles de nuestro cuerpo con naturalidad. Enseñarles cómo se llama cada parte de su cuerpo es la base de la sexualidad, o sea, que se empiecen a conocer físicamente, que empiecen a identificar que estos diferenciadores entre hombre y mujer, ¿sí? ¿Cómo se llaman tus órganos? Y porque es importante cuidarlos, ¿no? Trabajar también en el tema de la privacidad, respetarla es fundamental, darles la oportunidad, y aquí es donde a lo mejor quiero responder un poquito a la pregunta de, bueno, ahorita me creo que está. No, es anónima, no es. Ok. Entonces, el hecho de que yo a mi hijo desde pequeños, ¿sí? La de Pam es otra. Pam alzó la manita para preguntar algo. Ok, perfecto, ahorita le damos el tiempo. Esa es otra. La pasada fue anónima, pero justo lo que dices ahí, Pau, que me gustaría mucho resaltar, tuvimos una charla con una persona, pues sí, especialidad en sexualidad, que es miembro de la iglesia. Les podemos pasar su contacto por aquí para que puedan comentarlo, pero sí nos comentó mucho eso, la importancia de ser claros desde muy chiquitos. O sea, es muy importante que estos temas de sexualidad se hablen desde pequeños, que podamos tener un poco más de seguridad al hablar, de claridad, pero sí creo que es algo que a lo mejor se podría tocar más a fondo en una charla más adelante para que también podamos ver esto, pero bueno, de momento creo que les podemos pasar el contacto para que ella también pueda apoyarles con respecto a esto, ¿no? Sí, de hecho ella es educadora sexual, si mal no recuerdo, y creo que podría darnos excelentes tips respecto a cómo abordar el tema con nuestros hijos. Pero bueno, yo me centraría aquí para no entrar tanto en el tema, ¿no? Para no desviarnos tanto. Nada más sí quería mencionar esta parte de la palabra prohibición. ¿Por qué tendría que ser prohibido? O sea, ¿por qué es prohibido? Es prohibido cuando es algo de lo que no podemos hablar. Porque si fuera algo de lo que pudiéramos hablar, no tendría por qué ser prohibido. ¿Sí? Y si mi hijo tiene dudas, ¿sí? Si tenemos esta capacidad de comunicarnos, etcétera, yo creo que podríamos resolver dudas oportunamente para que nuestro hijo o nuestra hija no necesiten buscar la información en sitios inadecuados. Que normalmente esto es lo que pasa más bien, ¿no? Que cuando llegamos a este punto es porque nuestros hijos están buscando educarse sexualmente en lugares inapropiados, ¿sí? Entonces, más que nada yo aquí hablaría de la educación sexual a edad temprana, ¿sí?
para que esto no nos genere conflicto en la adolescencia. Ahora, si dices, bueno, pues ya llegué aquí, ya estoy aquí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues yo sí les sugeriría buscar a un educador sexual como tal para que nos dé herramientas claras y precisas, no solamente para nuestros hijos, sino para que nosotros también sepamos cómo abordarlo y porque muy probablemente pues nosotros también traemos ahí un conflicto con el tema, ¿no? Sí, entonces, ¿quién más? ¿Sigue? Era Pam, pero dice que no, que ella estaba aplaudiendo, que hasta ahorita todo muy bien, todo muy claro. Ok, gracias. Ah, ok, que no estaba levantando la mano. Creo que Ariadne sí, ¿no? ¿Estaba levantando la mano? No, ¿o qué no? No, creo que no. A él Ajá. no. Ok, muy bien. Pero sí, al principio alguien puso como que le interesaba más la charla para entender a su hija, porque no logra conectar con ella. A lo mejor aquí yo resaltaría otra vez lo que mencionábamos hace ratito. Acuérdense que lo que nos choca nos checa. Y la razón también, Siegel nos dice que también tenemos que reconocer una realidad que a mí me ha costado un tanto. Porque déjenles menciono que nosotros tenemos 4 adolescentes en casa. Y también eso me motivó muchísimo a tocar este tema. Pero son maravillosos, los 4. Entonces, resulta que una realidad ineludible es que nuestro hijo es nuestro espejo. Sí o sí es nuestro espejo. Y también nos va a recordar nuestra propia adolescencia. Y es importante entender que como mamás y papás, cuando nuestros hijos entran a la adolescencia, nosotros pasamos por un proceso de duelo. Se acabó la infancia, o sea, nuestros hijos lo pasan. Y por eso la pubertad es dolorosa, porque por un lado, no quiero dejar de ser niño. La infancia es bonita, es mágica. Y de pronto comienzan las responsabilidades, de pronto comienzan las obligaciones, de pronto empiezo a pensar más, empiezo a tener más lucidez de ciertas cosas. Y a lo mejor, aunque nuestros hijos no lo reconozcan como un duelo, como tal, y ahí es donde ellos se apoyan muchísimo en sus pares, ¿sale? Y ahorita profundizamos un poquito más en esta otra parte que ya tiene que ver con lo psicosocial y lo conductual. Pero sí es entender que se pasa por un duelo. Como papás, sobre todo como mamás, que somos las que tenemos más apego con los hijos, es importante entender que nuestros hijos están soltando esta etapa de la vida y nosotros a su vez estamos soltando a nuestros niños, ¿no? O sea, se acabó, o sea, ya no tengo a ese niño, ya no tengo a esa niña, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? Simplemente el hecho de ver a nuestros hijos a los ojos. Antes era, ay, mi niño al que podía abrazar aquí junto a la cintura, al que podía ponerme en las piernas, al que podía abrazar. Muchas de las veces, ¿cuántas veces no hemos abrazado a nuestros hijos pequeños como si nosotros les diéramos contención, pero en realidad son ellos los que nos están conteniendo a nosotros? Entonces, esas experiencias emocionales que se construyeron durante esta etapa de la vida que duró 11, 12 años, de pronto se acabó. De pronto ese niño pequeñito, esa niña pequeñita, o ya es más alto que yo, más alta que yo, ya está de mi estatura, ya me ve a los ojos, ya empieza este desafío de autoridad porque también es necesario. Yo necesito sentirme grande, necesito validación y aprobación para crecer inconscientemente, pero es así. Entonces, por eso empiezan también estas conductas desafiantes. Yo puedo, déjame ser, no me controles, pero al mismo tiempo tienen estos episodios en donde abrázame, donde todavía se quieren acercar, donde quieren celebrar el Día del Niño, ¿sí? Entonces, es esta Que llegue Santa transición. Claus. Ahí sí, son niños, para eso sí son. Dice Pam, perdón, Pam, dice Pam, en cuanto a actitudes que se consideran groseras, caras, ojos en blanco, etcétera, ¿cómo podemos reaccionar nosotros? Mucha inteligencia emocional. Mucha inteligencia, porque fíjense, y aquí pues ya es un tema más a fondo también el de nuestros estilos de crianza. Aquí tiene mucho que ver nuestro estilo de crianza, porque desde un enfoque autoritario, ¿qué haría un padre o una madre autoritaria? Cállate, no me hables así, porque me des así, te voy a castigar, porque, etcétera, ¿sí? Desde una postura democrática, bueno, el permisivo, ¿qué haría? Ay, pobrecito, pues es que la está pasando mal por su adolescencia,
sí, mijo, grítame, ya, desahógate, ¿no? Sí, ahorita te lo doy. Sí, ¿sí me explico? Y el punto medio, ¿no? Desde este enfoque democrático, si yo desarrollo esta capacidad de comunicación asertiva de, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué significa esa cara? ¿Qué significa esa actitud? ¿Quieres hablar de eso ahorita? ¿Quieres que te dé tu espacio para hablarlo más tarde? ¿Sí me explico? No estoy siendo autoritario, no estoy siendo autoritario, pero no dejo de ser una autoridad. ¿Sí me explico? Entonces, también por eso es tan importante el tema de nuestro estilo de crianza. ¿Sí? Y por eso es tan importante nuestras estrategias de comunicación. Se vale aprender esto, les digo, en la adolescencia, pero cuanto antes lo aprendamos, mejor, ¿no? Entre más herramientas tengamos antes de llegar a esta etapa, muchísimo mejor, de verdad. Vamos a llegar nosotros con más herramientas y a su vez vamos a poder ser un recurso de mayor apoyo para nuestros hijos en esta transición, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondí tu pregunta, Pame, a lo mejor no tenemos mucho tiempo para profundizar en esto, voy a hacer, al finalizar les vamos a dar datos porque realmente es un tema muy extenso y de verdad sí tenemos toda la intención de darles herramientas claras y concisas, pero eso lo tenemos que hacer a través de un curso. Ahorita lo estamos haciendo así como que platicadito para que ustedes más o menos puedan tener un panorama amplio y se puedan llevar algo de información. Por eso les digo, hagan preguntas y desde luego todo lo que yo pueda responderles ahorita, con mucho gusto, desde luego vamos a dejar contactos y demás y estoy a la orden. No obstante, pues sí estamos preparando un curso para ustedes, un taller práctico con materiales y todo para ustedes y para sus hijos para poder trabajar en esto en el día a día, ¿no? Porque esto es práctica, más que teoría es práctica, práctica, práctica. Ahorita estamos como tratando de tener un panorama amplio para poder entender un poquito mejor, pero pues sobre la práctica es muchísimo mejor, ¿va? Sí, así es. Acuérdense que ese es un pre para el curso que viene, pero les vamos a contar más adelante eso para que no interfiramos tanto en la charla. Nos pregunta alguien más, ¿para quién es más complicado esta etapa? ¿Para las niñas o para los varones? Es igual, es enteramente igual. La diferencia es el comportamiento, o sea, sí, desde luego el cerebro de las mujeres opera de una forma distinta al de los hombres. Las mujeres resulta, por biología, la mujer tiene una amígdala más grande que el hombre, ¿sí? Es decir, su sistema límbico va a trabajar más que el del hombre, por eso las mujeres somos más emocionales. Y también por eso tenemos como más necesidades de más, hablamos más, somos más comunicativas, ¿sí? El hombre es más racional, ¿sí? Porque su sistema, su amígdala es más pequeña, ¿sí? Y no es que no sea emocional, esto es un tema más bien cultural, ¿sí? Entonces, gracias a estas diferencias que existen entre hombre y mujer, que son meramente biológicas, pues de pronto sí hay estereotipos y paradigmas culturales que han de pronto segmentado, clasificado o estigmatizado, ¿no? Cuestiones de género. Pero no es que algo sea mejor o peor, o sea, la realidad es que la transición es la misma, están pasando, la poda neuronal ahí está, este proceso de identidad y de reconocimiento que es fundamental y también esa parte yo la quisiera resaltar porque estamos consolidando la identidad, el yo. ¿Quién soy yo? Yo ya no quiero ser lo que mi mamá dice que soy, ni quiero ser lo que mi papá dice que quiere que sea. Y no quiero parecerme a ninguno de los dos. Quiero tener una identidad propia, ¿sí? Esta es la razón por la que los adolescentes tienen a sus ídolos, ¿sí? Tienen a sus artistas favoritos, que bueno, ahorita en nuestra época eran los artistas, ahorita son los influencers, los youtubers, ¿no? De pronto es como las modas se dan con los adolescentes, necesito identidad, ¿qué me va a dar? Y por eso se agrupan, ¿no? Por eso es que normalmente los adolescentes buscan agruparse, salir juntos, ¿no? Es una edad en la que de pronto escriben de un modo y luego escriben de otro, a ver cuál me gusta más. De pronto es como, ahora me gusta el cabello recogido, ya no me gusta, ahora sí largo, porque están buscando su identidad. Y no puede ser la tuya, mamá. O sea, yo no quiero ser tú, ¿sí? En caso de las hijas, no quiero ser tú y por eso hay una confrontación. Y los hijos con el papá, ¿no? No, no me quiero parecer a ti, ¿no? Yo soy yo,
Yo tengo mi nombre, tengo mi identidad, no me quiero parecer a nadie, yo voy a solucionar el mundo. Por eso es que también se dan muchísimo estos grupos ideológicos en donde se mueven en masas. Nosotros vamos a transformar el mundo, nosotros tenemos la fuerza y la capacidad de hacer cualquier cosa, ¿no? Así como este superpoder transformador, y es positivo si lo sabemos canalizar, si lo sabemos acompañar, ¿va? Y bueno, de aquí me gustaría pues ya pasarme para ir cerrando, Sí. la siguiente diapositiva, si me ayudas. A ver. Pau, yo tengo una pequeña, más bien, unas dudas. Me gustaría que nos... yo tenía entendido que, por ejemplo, antes de los 6 años es como esta plasticidad, ¿no? De que podemos moldearlos un poquito justo para que cuando lleguemos a la adolescencia pues sea diferente, ¿no? Pero me gustaría mucho que les hiciera saber, sobre todo, qué pasa en la adolescencia. ¿Se puede, o sea, que a veces decimos, bueno, no lo trabajé antes? ¿Se puede trabajar a partir de los 12 años y tratar de que, como de volver a moldear, de cambiar algo que a lo mejor hayamos hecho no sé si me explico, como que después de los 12 podamos como volver a moldear esto y entonces sí logremos esta conexión con nuestros hijos que a veces, o sea, yo me acuerdo que cuando me dijeron antes de los 6 años, pues, yo me preocupé porque dije, ay no, mi hija ya tiene 5, ¿no? Y entonces está esta preocupación de que a lo mejor, ay no, ya no le enseñé lo que tenía que. Entonces eso me gustaría que nos los resolvieras un poquito. Ok, muy bien. Gracias por la pregunta, la verdad es que sí es muy buena. Y respondiendo a tu pregunta, ¿no? O sea, la plasticidad cerebral es una condición de toda la vida. O sea, tenemos la capacidad de aprender toda la vida. Y eso es maravilloso y creo que es muy consolador y muy reconfortante, ¿no? Gracias a eso incluso existe la terapia, ¿no? Y por eso funciona la terapia. Así es que no se preocupen, o sea, bueno, sí, vamos a terapia todos, ¿sale? Sí hay que ir, porque todos tenemos cositas ahí que reparar, que acomodar, que ordenar, porque no hay un manual de vida, es la realidad. Nuestros padres han hecho lo mejor que pueden con lo que tienen, es un excelente mensaje al final de la película de Red también, ¿no? El reconciliarnos con nuestro pasado y aceptar, ok, mamá, o sea, de verdad estabas aprendiendo, ¿no? O sea, gracias por lo que hiciste, por cómo lo hiciste, fue maravilloso, dice Bert Hellinger, ¿no? De lo demás me puedo encargar yo, ¿no? Una vez que ya somos adultos, pues tenemos esta capacidad de sernos responsables de los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. No pasa nada. La plasticidad cerebral está ahí toda la vida. Ciertamente, pues en cada etapa del desarrollo es distinta. La razón por la que, desde luego, en la infancia, que es de lo que vamos a hablar el jueves, pues ya hemos escuchado, ¿no? Que la infancia de los niños son como esponjitas. ¿Por qué? Porque están conociendo el mundo apenas. Entonces, todo lo que tú le des, la forma en la que le facilites el conocimiento o cualquier tipo de experiencia, lo que les decía hace ratito, ¿no? En este proceso de cognición, donde están recibiendo la información, la forma en que la reciban es la forma en la que la van a almacenar, ¿sí? Y es como sentar las bases para todo lo demás, ¿no? Estas raicitas en el árbol. O sea, es como cuando vas poniendo un arbolito y le vas diciendo por dónde se vaya, le pones una cerquita, le pones una maderita. O sea, es esta parte de ir moldeando y decir, bueno, por aquí, por acá, irlo podando y demás. Pero pues les decía, no somos seres perfectos y por lo tanto, pues no es como que todos, somos seres humanos. Antes que ser mamás y papás, somos seres humanos y también tengo mis malos ratos y claro que me voy a equivocar y claro que le voy a decir cosas a mi hijo que no quería decirle y claro que de pronto ya la regué, ¿no? O sea, no siempre vamos a, no se diga trabajo, estoy estresado, bla, bla, bla. Cuanta más inteligencia emocional tenga, cuanto yo más sepa gestionar mis emociones, más herramientas tenga para comunicarme con mi hijo, con mi hija, desde luego voy a tener mayor facilidad para poder decirle, discúlpame, no quise decir eso, ¿sí? Y aquí es donde digo, afortunadamente la vida tiene tiene un borrador o un control Z, bueno, no control Z, pero al menos sí como un delay que nos da la oportunidad de acercarnos a nuestros hijos. Y es tan simple, mamás y papás, como decir, perdóname. Así, perdóname. O sea, estoy en esto contigo, estoy aprendiendo. No lo sé todo, no pasa nada. Yo sé que como les digo, en esta cultura adultocentrista tenemos muchísimo miedo a la vulnerabilidad, a verme vulnerable frente a mis hijos.
pero créanme que es una herramienta de contacto emocional súper útil para enseñarle nuestra condición humana a nuestros hijos y a su vez que ellos empiecen a desarrollar el tema de la empatía, que es fundamental para las relaciones humanas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Lucía, claro que se puede. Claro que se puede, a cualquier edad podemos trabajar el tema de la educación emocional, a cualquier edad podemos como padres acercarnos de verdad, y cuando digo cualquier edad, porque lo he visto en terapia, yo puedo tener 60 años y tener un asunto sin resolver con mi hijo de 40, de 30 y tantos, y ciertamente pues no le voy a resolver la vida, pero es muy sanador decirle, perdóname por lo que sea que necesite, ¿no? Hice lo mejor que pude. Y lo que sigue, ¿no? Aprender de eso y lo que sigue. Entonces, todo es posible. Todo es posible. Les digo, ciertamente, cuantas más herramientas tengamos antes, pues les echamos muchísimo la mano a nuestros hijos, ¿no? Hay que ayudarles, hay que apoyarlos, hay que abonarles, ¿no? Cuanto antes, pues muchísimo mejor. Afortunadamente hoy tenemos mucha más información que antes, porque bueno, hay muchísimos más estudios científicos que antes. Y hoy podemos estar hablando de esto, ¿no? Mucha información de esta que no se sabía, ¿no? Que nuestros padres, o no se diga nuestros abuelos, ni por idea, ¿no? De qué pasaba en nuestra cabeza. Entonces, pues aprovechar que ahorita hay más herramientas, estoy segura que, como bien dice Luce, nuestras nuevas generaciones pues tienen muchas más herramientas y más información, más acceso. Y si nosotros podemos irles acompañando y ayudarles, les digo, en el proceso para que ellos también sepan por dónde irse y ahorrarles, ¿no? Ciertos desafíos en la vida, pues qué bueno, ¿va? Entonces, sí, cuanto antes mejor, porque la razón por la que a lo mejor escuchaste esto, Lucy, es porque la consolidación del yo se da alrededor de los 8 años, ¿sí? Entre los 6 y los 8 años. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más de la infancia el jueves, ¿no? De las diferentes etapas de la infancia, pero sí, más o menos entre los 6 y los 8 años se consolida el yo quién soy, ¿sí? En el que dejo de ser una extensión de mamá y de papá y empiezo como a decir, yo tengo mis propias habilidades, yo me llamo fulanito de tal, yo tengo esto, y que ya empieza a hacer conciencia de estas herramientas que tiene físicas y emocionales, y entonces pues tenemos como que estos primeros años en la vida para como que llenarlo de todas estas habilidades, de desconocimientos y de no que van a ser todos para toda su vida, sino, como decíamos, los cimientos o las bases sobre los cuales se va a soportar su personalidad, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esta primera etapa de la vida. No es como que lo único en la vida, porque obviamente todas las etapas son importantes, como lo que estamos platicando ahorita de la adolescencia, en donde se terminan de adquirir otras habilidades, se empieza a depurar, esto me sirve, esto no me sirve, para poder terminar de consolidar la identidad, pero en estos primeros años de la vida sí el autoconcepto es importante, ¿sale? Entonces, cuanto más le ayude a mi hijo a conocerse y a saber quién es en estos primeros años de la vida, pues desde luego les ahorramos muchísimo, nos ahorramos mucho trabajo como papás y también les ahorramos otro tipo de dificultades a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, esa sería la respuesta. Ahora bien, Siegel nos enumera, ¿no? En estos 4 pasos o 4 aspectos importantes que nosotros debemos de consolidar. Y con esto es con lo que yo ya quiero ir más o menos cerrando. De manera muy general, ¿no? Abordarlos. Y es entender que el adolescente está constantemente buscando novedades. Esta es una característica, ¿sí? La primera característica. Por eso es que siempre busca desafíos, quiere cosas nuevas, se aburre fácilmente, ¿sí? Es inquieto, ¿sí? Está explorando, de pronto tiene un hobby, de repente ya tiene otro, de pronto se lleva bien con una persona, de repente o sea, siempre, todo lo que sea nuevo, que sea diferente, que sea atrevido, son pues así como muy dinámicos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos utilizar esto? ¿Sí? Por eso están aquí estos 4, vamos a verlos como tips, ¿sí? Entonces, ok, está en la edad de la novedad, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudarle en esta etapa pues creándole novedades, ¿sí? Siendo parte de cosas nuevas. Hoy tengo ganas de esto, bueno, vamos a aprender de eso, ¿sí? Oye, preguntándole, yo sé que viven en otra era, yo de repente escucho, la verdad, cosas que nunca, de repente escucho así como, con lo de la tecnología, pues hay cosas que de plano no conozco, y se vale preguntar, ¿no? ¿Y eso cómo funciona? O explícame, o enséñame,
y ser parte de esas novedades, ¿no? Para no estar lejos, ¿no? No. De pronto también la barrera generacional pues crea un distanciamiento con ellos, ¿sí? Los hijos así de, ay, no, qué anticuada mi mamá, qué anticuada mi papá, ¿no? Oigan, yo soy modelo 88, por ponerles un ejemplo, ¿no? Yo soy modelo 88, o sea, yo me siento joven todavía, ¿sí? Pero yo me acuerdo que un día mi hijo, en la escuela, bueno, todavía era niño, y me dijo que en la escuela estaban viendo la línea del tiempo. Yo no supero eso todavía. Porque me dice, o sea, tú naciste antes de Cristo, me dice. Que bueno, estaba entendiendo cómo funcionaba la línea del tiempo. Y yo así como de, o sea, claro que no, ¿verdad? Hace tantos años yo vine al mundo. Y ya le empecé a explicar un poquito, ¿no? Acerca de la línea del tiempo y eso. Pero luego le surgió otra duda ya, cuando entendió las etapas y los periodos y me dice, bueno, pero sí existía el cine, ¿no? Y yo digo, o sea, de verdad, así como que la percepción que tenemos, ¿no? Es cómo influyen nuestras percepciones a la hora de tomar decisiones es importante. Entonces yo veo a mis hijos que nacieron en una era meramente, completamente digital. O sea, yo les digo a ellos que yo no tenía celular y se infarta, o sea, como de, ¿cómo podías vivir ese celular, no? Pues sí, pero bueno, es que vivimos en una sociedad líquida en donde a partir de la tecnología, que ese es otro tema interesante, hay celeridad en todas las cosas. Nuestros hijos viven, y también es importante entender esto, nuestros hijos viven en una era de inmediatez, ¿sí? Donde todo es rápido, todo es ágil. Nuestros hijos tienen la capacidad de estar en tres cosas, están viendo la tele, están viendo el celular, hay una sobreestimulación cognitiva. Nosotros no crecimos con esto, pero ellos sí. Y esa es una diferencia muy marcada y eso hace que de pronto, aunque la brecha generacional no sea tan alta, por eso les digo, por ejemplo, yo soy modelo 88, que fui mamá joven, y digo, pero pues si no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Entre su era y la mía, no hay muchas diferencias, pero hablando tecnológicamente sí las hay. En cuanto a tecnología sí las hay, por eso mis hijos perciben como que mi era es su cavernícola, ¿no? Y ellos están como en la era actual de la modernidad. Claro que cuando ellos tengan 20 y 30 y sus hijos estén en otra era digital, pues van a poder entender que la brecha no era tan grande, pero la celeridad del tiempo y la tecnología hace que se vea así. Y de pronto esto genera también como que cierto distanciamiento. Esa es la razón por la que les digo, que a lo mejor no vamos a tener los mismos intereses que ellos, desde luego, pero sí involucrarnos en las cosas que a ellos les llaman la atención, sí explorar junto con ellos estas cosas nuevas y diferentes, en lugar de tenerle miedo o que generar resistencia, que es algo muy común, ¿no? Cuando como papás decimos que es muy común las comparaciones de en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos era mejor, en mis tiempos éramos más no sé qué, en mis tiempos, de verdad no hagan eso, papás. No lo hagan, es innecesario y creamos una barrera de comunicación. Entonces, mejor pregunten, pues, si eso cómo funciona y de qué se trata y cómo lo puedo aprender, si es que necesito aprenderlo, y si no, pues simplemente saber, pues, en qué andan, qué están haciendo, por qué les gusta, para que podamos conocerlos mejor. Entonces, aprovechemos esta etapa de novedades, pues, para darles facilidades en el aprendizaje. Segundo, la implicación social, ya más o menos hablaba ahorita hace ratito sobre eso, y es la necesidad de identidad va a hacer que se identifiquen con sus pares, ¿sí? ¿Dónde encajo? ¿Con quién encajo? Les decía, esta necesidad de liberar dopamina hace que busquen muchísimo la aprobación, ¿sí? No sé si han escuchado por ahí, por eso también esto de las redes sociales luego suele ser medio peligroso cuando no hay una buena autogestión, porque entonces están en Instagram todo el día esperando el like, esperando el me encanta, es que fulanita tuvo 20 me gusta, yo nada más tuve 10, etcétera. Entonces hay muchísima necesidad de aprobación. Entonces hay que trabajar muchísimo en eso, entender que nuestros hijos necesitan ser aprobados. No esperemos a que eso pase afuera, o sea, nuestros hijos no necesitan por qué, más bien comprender que si yo no le doy esa aprobación y ese reconocimiento, lo va a buscar afuera. Y aquí lo peligroso es quién se lo va a dar. Y por eso se da tanto, por ejemplo, que las pandillas, que, ¿sí me explico? Porque entonces si yo no encuentro mi identidad dentro de mi núcleo familiar, si yo no logro desarrollar, que este ya sería un tema más profundo y complejo, ¿no? Si hay una
falta de sentido de pertenencia dentro de la familia, que esto más bien suele suceder en contextos violentos, el chico o la chica en la adolescencia se agrupa con pandillas, porque la pandilla, a diferencia de los grupos de amigos que se reúnen para ir al cine y demás, la pandilla es pandilla porque es un subgrupo social con una identidad propia. Entonces, el joven, al ser parte de una pandilla, es como el reemplazo de la familia. Esto de mi barrio me respalda, ¿sí? Miren, esta es mi Es familia. cierto. Entonces, por eso pasan estas cosas, ¿no? Entonces, cuanta más identidad tengan en su núcleo familiar, más reconocimiento, validación. Yo sé que es difícil, les digo, como padres estamos constantemente viendo por esta fractura, como les dije hace ratito, ¿no? Este rompimiento entre ya no es el niño o la niña dócil que yo le decía, haz esto, sí, ahí voy. Haz esto otro, ok, que no cuestionaba mis decisiones y como las empieza a cuestionar, de pronto se da este distanciamiento. De verdad, lo mejor que podemos hacer, por muy difícil que sea, es no solamente el acercamiento, como decíamos ahorita, el interactuar o el involucrarnos, ¿no? Esta palabra involucramiento, sino también, yo sé, o sea, podemos decir, es que de 5 cosas que no, somos muy dados, ¿no? A esta parte de reclamar o recriminar las cosas que no me gustan. Es que ya dejaste la cama extendida, es que dejaste los trastes en tal lado, es que no sé, no recogiste esto, no hiciste la tarea, no te dormiste temprano, no esto, no lo otro, no aquello, no. ¿Sí me explico? Este rechazo continuo. Cuando sale allá afuera y los amigos, ay, qué padre tu camisa, ay, tú, el que cuenta los chistes, ay, el que, ¿sí me explico? Entonces, pues, ¿dónde está más padre? Pues afuera, ¿sí? Entonces, y podemos decir, ay, no, pues no le voy a aplaudir que no tiende la cama. No, no estoy diciendo que no. La adolescencia es la formación, no más la adolescencia. El proceso de crianza es un trabajo de mucha paciencia. Es regar una plantita, ¿ok? El otro día hablábamos de Vygotsky. Vygotsky, como uno de los precursores o de los introductores de la psicología dentro del ámbito educativo, decía, antes de, todavía en 1934 aproximadamente, se creía, ¿no?, que el niño era un adulto inmaduro, o sea, como ahí crecerá, ¿no? Como un aguacate que hay que dejarlo, hay que madure, a ver hasta cuándo está bueno ya. ¿Sí? Y pues no, ¿no? Ya por ahí de 1934 la psicología empieza a intervenir en los procesos educativos y nos dice que no, que un ser humano es un ser vivo, es un ser humano que piensa, que siente, que tiene una identidad propia y que hay que conducirlo y que hay que acompañarlo y que hay que regarlo como una plantita. Entonces, entender que el desarrollo de nuestros hijos es como eso, ¿no? Hay que abonar, hay que regar, hay que estar ahí, hay que estar acompañando y que implica mucha paciencia. Entonces, con esto no quiero decir, volviendo al ejemplo, que le voy a aplaudir el hecho de que no tienda la cama, o que le voy a aplaudir el hecho de ciertas cosas o ciertos hábitos que son positivos para su vida. Es insistir, persistir y resistir, y eso puede ser agotador, pero de verdad, esto funciona. Si hay una frase que dice, ganamos más con una cucharada de miel, ¿sí? Sí, en lugar de reprocharle 20 cosas al día, lo invierto y le reconozco 5, estoy de gane, ¿sí? A lo mejor sí es cierto, no tendió la cama, no recogió el cuarto, no lavó su plato, no, bla, bla, bla. Y eso es lo primero que voy a ver. Pero si le escarbo y veo las cosas que sí tiene, que sí es, y de pronto le dices, hija, qué bonita te ves hoy. O si de pronto le dices a tu hijo, oye, gracias por lavar tu vaso. A lo mejor no lavó el plato, pero lavó el vaso. En lugar de decirle, no lavaste el plato, sí puedes decirle, gracias por haber lavado el vaso, ¿sí? Para la otra te encargo el plato. O sea, ¿sí me explico?
O sea, tratar de encontrar estos reforzadores positivos, el reconocimiento de, no sé, ¿no? A lo mejor en la escuela sacó 6 en una materia, pero sacó 8 en la otra. Y en lugar de recriminarle toda la semana el 6 que sacó, sí puedo decirle, me doy cuenta que eres muy buena en matemáticas, me doy cuenta que eres muy bueno en ciencias. Te veo, ¿sí me explico? El hijo necesita saber que lo ves y que lo reconoces por sus aspectos positivos y no solamente por los negativos. Entonces, cuando yo empiezo a elevar y a reconocer estos aspectos positivos, se crea este vínculo de confianza y tenemos mayor probabilidades. Qué diferente sería, ¿no? Que en lugar de estarle diciendo, recoge la cama, tiéndela, haz esto, recoge allá, no hiciste lo otro, bla, bla, bla. ¿Sí? Y si yo empiezo a hablar de los aspectos positivos de, oye, me gusta mucho cómo te sale, eres un excelente artista, te queda muy bien esto, oye, gracias por hacer eso otro, ya me di cuenta que te gusta y tienes habilidad para esto, qué bueno, gracias por avisarme que ibas a llegar un poco más tarde. Cositas de este tipo, ¿sí? Es más probable que cuando yo me acerque y le diga, necesito pedirte un favor, necesito que tiendas tu cama antes de irte a la escuela. Es más probable que yo tenga una respuesta positiva de su parte en lugar de una mala cara, ¿sí? Entonces, no sé si me explico, pero bueno. Entonces, entender un poquito, ¿no? Cómo nuestros hijos necesitan mucho del reconocimiento público, de la aprobación. Elévenlos en público. A lo mejor sí, puedes decir, tiene muchos efectos, amigos, se está construyendo, pero elévenlos, hablen, acuerden siempre, se reconoce en público, ¿sí? Y se reprende en privado. Se corrige en privado, ¿sale? Siempre, siempre. Se reconoce en público, se corrige en privado. Entonces, en público, hablen de las cosas bonitas de sus hijos. Y denles la oportunidad de convivir con sus pares, claro, pues, de estar al pendiente, pero también, ¿no? Involucrarnos en la medida de lo posible para saber qué piensan y qué sienten. Muy bien. Y bueno, el tercer punto es este tema de la intensidad emocional, que ya hablamos, ¿no? De por qué pasa. Este tema de que no solamente está en el desarrollo, o sea, todavía está en esa parte racional, pero todavía está, predomina, ¿no? Esta parte del impulso, ¿sale? Desde su cerebro límbico es como la primera respuesta. Es muy probable que la mayoría de sus reacciones tengan que ver más con el impulso emocional. Y si lo vemos, ¿cuál sería el aspecto positivo? El aspecto negativo, pues es que vamos a ver estos cambios, esas alteraciones en los cambios de ánimo y que pues no, de repente, escuchaba el otro día una mamá que dice, no, yo estoy en la menopausia y mi hijo en la adolescencia, pues ahí nos vamos, ¿no? Porque de repente estamos de un modo y luego estamos de otro. Pero es una oportunidad, si lo vemos como una oportunidad para aprender a gestionarnos, a ver qué me pasa y por qué me pasa lo que me pasa. Entonces, verlo como escuela. Esta oportunidad para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Además, tenemos que reconocerle que nuestros hijos como espejos seamos realistas, no solamente por la brecha generacional, sino también hay otro, hablando del proceso de duelo de hace un momento, también tenemos que reconocer algo muy doloroso. Cuando vemos a nuestros hijos, a mí me pasa. Y yo los veo y luego seguido le digo a mi esposo, le digo, no puedo creer que yo alguna vez tuve ese nivel de energía. Y yo me acuerdo que a esa edad yo decía, ay, los adultos qué aburridos, o sea, ¿cómo pueden estar ahí sentados? ¿No? O sea, ¿cómo pueden preferir dormir estando al mundo para comérselo entero y viajar y hacer, ¿no? Y tienes ganas de hacer mil cosas. Y yo la verdad los veo y yo digo, ay, alguna vez yo tuve esa energía y de pronto me hace falta y la quisiera de nuevo. Entonces, también eso pasa. A nivel inconsciente tenemos que aceptar que nos duele, ¿sale? Nos duele reconocer o aceptar que ya no tenemos ese nivel de energía, ya no tenemos ese vigor, ya no tenemos esa intensidad emocional que de pronto quisiéramos tener. De pronto la rutina nos vuelve pasivos o lineales y eso también duele en esta etapa de la vida. Entonces, reconciliarnos con eso, por eso les digo, vamos a terapia todos, ¿sí? Aliviar un poquito esos conflictos que traemos nosotros para estar más disponibles para nuestros hijos y poder comprender que estos picos o estos altibajos que de pronto ellos tienen, pues son parte de su proceso, que es normal, pero que es una excelente oportunidad, ¿no? Qué bueno que tengan este vigor y este entusiasmo, hay que canalizarlo en algo positivo, o sea,
tiene mucha energía, tiene muchas ganas de hacer cosas, bueno, pues que se convierta en deportista, que se convierta en artista, que se convierta en lo que quiera convertirse para que comience a encaminarse hacia su propia identidad. Y bueno, por último, esta parte de la exploración creativa que tiene que ver con todo lo anterior, ¿no? Esta necesidad de crear cosas nuevas. El adolescente se caracteriza, y eso es con lo que yo quisiera terminar, y es entender. Nuestros adolescentes se mueven mucho en masa porque una característica fundamental de la adolescencia es que, si lo analizamos históricamente, son los precursores de los cambios sociales, ¿sí? Porque es la etapa de mayor vigor, de mayor energía, de mayor entusiasmo y de mayor capacidad creativa. Si hacemos un estudio, un análisis a lo largo de nuestra historia de la humanidad, ha sido durante la adolescencia que hemos tenido precursores en todas las áreas de la vida, ¿sí? Pues por ahí salió un Che Guevara, por ejemplo, grandes científicos que comenzaron a cuestionarse cosas a partir de la adolescencia, precursores sociales, investigadores, bueno, en fin, ¿no? Un sinfín de personajes que, si nos ponemos a analizarlo y a estudiarlo, pues es precisamente en la adolescencia cuando dijeron no quiero esto, o cuando se aferraron a la idea de lograr algo. Entonces, realmente es un aspecto positivo. Esta exploración creativa, si bien es cierto que los hace divagar porque de pronto no saben ni qué quieren, se atreven a hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Ahora quiero explorar esto, ahora quiero intentar esto otro, tienen mayor capacidad de imaginación. También por esto de pronto se vuelven desafiantes cuando andan, porque también para esto se agrupan, para sentirse más fuertes, porque acuérdense que pues todos se embola y haciendo un montón, pues nos envalentonamos, ¿no? Es como, yo puedo hacer esto. Y juntos empiezan a desafiar, ¿no? Si a mí me dicen que es cuadrado, yo voy a hacer que sea redondo. Si a mí me dicen que es por la derecha, yo me voy a ir por la izquierda, ¿no? Y mi barrio me respalda, y ahí vamos todos. Entonces, es algo positivo si entendemos que es una excelente etapa en la que se pueden crear cosas nuevas, positivas, les podemos dar herramientas para que a partir de esa creatividad ellos tengan la capacidad de ser y hacer, ¿sí? Lo que ellos quieran, desde un enfoque positivo. Y por otro lado, el aspecto a lo mejor no tan positivo, pues es de pronto divagar, ¿no? El no tener claro. Pero si tenemos cimientos sólidos y les damos herramientas y contención, pues desde luego todos estos aspectos que acabamos de mencionar los podemos canalizar de una manera positiva, ¿sí? Y en lugar de ver, les digo, yo repetiría esto que nos dice Siegel, y es dejar de ver, dejar de percibir la adolescencia como una etapa que hay que soportar y tolerar hasta que se pase, porque ya dijimos, nuestros hijos no son aguacates que vamos a dejar a madurar, ¿no? Son plantitas que se están construyendo y que están floreciendo, y que si los acompañamos en este proceso, y eso es lo que quisiera que se queden ustedes también, es cuando nosotros acompañamos a nuestros hijos en sus respectivas etapas del desarrollo, nosotros florecemos con ellos también. Y esa es la parte más maravillosa, ¿no? Crecemos juntos, estamos en esta vida creciendo juntos, y es importante que lo veamos de esa manera. Para concluir, les dejo una frasecita que es del presidente Thomas S. Monson. Nos dice él, ¿no? Ver a las personas no como lo que son ahora, sino como lo que pueden llegar a ser. Esa sería mi recomendación el día de hoy. Dejar a un lado las expectativas y los ideales. Yo quiero que mi hija sea, yo quiero que mi hijo sea, yo quiero que hagan lo que yo nunca hice, quiero que se conviertan en lo que yo no pude hacer. Esas son expectativas y duelen muchísimo. Es depositar una carga sobre nuestros hijos innecesaria, y también por otro lado es crear esta distancia entre nosotros porque, bueno, ya entendimos por qué pasa esto. Entonces, si yo empiezo a verlo no como lo que a mí me hubiera gustado hacer, sino empiezo a ver todas las virtudes y las capacidades que tiene, como ya mencionamos en esos puntos anteriores, y empiezo a confiar en que tiene esta capacidad de ser mucho mejor de lo que yo soy. Yo siempre digo, nuestros hijos son una versión nueva y mejorada de nosotros mismos, ¿sí? Así como se va actualizando el Windows, así como se van actualizando los celulares, ¿sí? La vida evoluciona y las generaciones también. Entonces nuestros hijos, yo siempre digo, ¿no? Nuestros hijos son la versión 2.0 de nosotros,
¿sí? Es la suma genética de todos nuestros ancestros y por lo tanto, pues es completamente nueva, es mejor que nosotros. Y está bien aceptar esto y hacerles saber a nuestros hijos que confiamos en que ellos son esta versión nueva y mejorada de nosotros. Si yo comienzo de verdad, a trabajar en ver a mis hijos como esta versión nueva y mejorada, si yo empiezo a proyectarlos en el futuro, no como lo que quiero que sean, sino como los seres humanos que ya son. No necesitamos esperar a que se conviertan en alguien porque ellos ya son alguien, ¿sí? Entonces, comenzar a ver lo que ellos ya son y proyectarle esta seguridad de que con lo que son van a lograr muchas cosas en el futuro para ellos, no para mí porque no me deben nada como madre, ni para con su papá porque no le deben nada a su papá. Les damos la vida amorosamente para que hagan con ella algo diferente y entonces confiar en que van a llegar a ser lo que necesiten ser, como ellos consideren en su momento que es mejor, ¿sí? Estamos aquí para acompañarlos hasta cierta etapa, pero si confiamos en que ellos van a tener las herramientas para poder ver por sí mismos en el futuro y esta confianza se las transmitimos, ¿sí? Entonces en automático nuestros hijos también transforman su mirada hacia nosotros, ¿no? En lugar de ser como esta figura impositiva, pues no me atrevo a decir, a lo mejor tienen a sus amigos y a sus pares, pero podemos ganarnos el amor y el respeto que necesitan ellos y que necesitamos nosotros para mantener siempre ese vínculo abierto que sí o sí se va a necesitar, ¿verdad? Tarde o temprano, ¿sale? Entonces, bueno, pues esa sería mi sugerencia. Yo cerraría con esta frasecita para concluir esta charla del día de hoy. Entonces, me disculpo por los minutitos ahí que me excedí, pero sí hay por ahí más preguntas que quisieran para poder terminar la sesión, pues con gusto. Gracias, Pau, gracias. No, estoy esperando a ver si alguien tiene alguna pregunta sobre lo último que acabamos de comentar. Estoy en espera de eso. Si tienen preguntas, las pueden poner ahí en el chat. A mí me dejaste pensando muchas cosas, Pau, sobre todo en mi adolescencia. Yo sí tuve una adolescencia muy complicada y no porque fuera rebelde, sino porque me costó mucho trabajo conectar con mi mamá. Justo fue una etapa en la que yo sentía que no me entendía, o sea, como que buscaba esa conexión y de pronto no. Y creo que con el tiempo he ido entendiendo, ¿no? Qué era lo que estaba pasando. Pero también lo que dices es mi trabajo ahora como mamá, que creo que es el propósito de estas charlas y de invitarlas a que participen y a que formen parte, es que tengamos herramientas para cambiarlo a nuestros hijos, ¿no? De entender mejor qué es lo que les está pasando y como miembros de la iglesia, sobre todo yo lo pienso así, siempre pensamos mucho como en eh, en esta responsabilidad que tenemos en compañía del Padre y en conjunto con Él, con el Padre Celestial, de que nuestros hijos lleguen a hacer lo que Él tiene preparado para ellos, ¿no? Incluso nosotras mismas, poder llegar a hacer eso eso tan grande que Él ve en nosotros y que a veces ni nosotras mismas lo entendemos, ¿no? Cuando logramos ver a nuestros hijos una perspectiva espiritual, cuando entendemos el valor tan grande que tienen ante los ojos del Padre, a veces podemos cambiarlo, ¿no? Y hay ocasiones en las que se nos nubla, ¿no? Se nos nubla esta vista y nos dejamos ir por todas las cosas del diario y de nuestro estrés y nuestro trabajo. Que sé que muchas de ustedes lo han pasado. Tener estas herramientas como para regresar y poder verlos de una manera más como el Padre los ve, ¿no? Sobre todo en etapas tan complicadas como es la adolescencia. Nos dice Brenda, sanar para no herir. Así es. Gracias por tu interés, José, y pues yo creo que sí, más de una nos identificamos con tu experiencia o con tu sentir. Y sí, efectivamente, como bien comentas, ¿no? De verdad a mí me encantaría que en una charla cupiera toda la información
pero les decía, realmente sobre la práctica que podemos ir atendiendo nuestras necesidades particulares, porque cada familia tiene necesidades diferentes, cada relación es distinta, ¿no? Porque cada hijo es diferente. Entonces, lo ideal es poder darles un acompañamiento más personalizado. Y esto solamente lo podemos hacer a través de grupos reducidos, en donde podemos tener como ese contacto uno a uno, en donde podemos abrirnos y decir, a mí me pasa esto, y entonces darles las herramientas. Y antes de despedirnos, a mí sí me gustaría cerrar con sus reflexiones personales. Sí me gustaría leerlos, en el caso de que estamos en Facebook, o escucharlos ya de sus lindas voces a través de Zoom, para que nos platiquen cuáles son sus reflexiones o sus conclusiones finales, qué es lo que se llevan, ¿no? Sí me gustaría esta retroalimentación, si realmente fue de utilidad, si consideran que les aportó de alguna manera, qué se llevan el día de hoy. Por ahí al menos 2 o 3 manitas que nos pudieran decir cómo se sintieron. Igual en Facebook, si hay alguien que quiera comentar, ¿qué les resultó de mayor interés o de utilidad? ¿No? ¿Nadie? Por ahí Lucy ya nos compartió. Muchas gracias, Lucy. ¿No? Estaba leyendo tu mensaje, Lucy. Yo me casé antes de que se terminara de desarrollar. Ay, perdón, Pau. Sí, no te preocupes. Ya no te escucho. Ahí está, ya. ¿Ya? Ya. Dime. No, digo que estaba leyendo tu mensaje de que te casaste antes de que terminara la adolescencia. Sí, creo que sigo en la etapa en la que mi cerebro se sigue desarrollando. Ok. Creo bueno, que... entonces, si no hay más comentarios, ¿no? Pues creo que sobre todo, déjame ver, estoy viendo en el en vivo. Creo que no. Okay. Pues yo creo que sobre todo la idea, dice, perdón, estoy a los niños. Moni, muchas gracias, Pau. Interesante, llegué un poquito tarde, pero creo que sí tengo que trabajar. Excelente charla. Tania. Lucy, mis hijas extrañan. Ya te dice Tania, que mis hijos extrañan mucho tus chocolates. Ya no hacemos chocolates. Pues muchas gracias a todas las que estuvieron. Este es el código para los que se conectaron. Tenemos también el código de Alas, se los vamos a mandar al grupo de Alas, y tenemos también un código para amigos conocidos. Pau, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por esta charla, que a la mera hora ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero se nos tropezaron mil cosas hoy. Nos estuvimos preparando muchísimo con conexiones, haciendo pruebas de todo, en serio. Ya nos exhibiste, Lucy, ya nos exhibiste. Y hoy justo hoy fue como, no, la computadora no carga, no, esto no pasa, o sea, bueno, pero yo creo que solo es parte de la experiencia. Pues sí, no, y además lo más importante es hacerles llegar la información. Yo de verdad agradezco que se hayan tomado el tiempo, y desde luego que sí vamos a seguir compartiendo contenido de valor. Y con todo el gusto, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si hay algún tema en particular que quieren que abordemos a través de las charlas gratuitas, pues nada más escríbanos, díganos qué temas les gustaría que abordáramos en nuestras redes sociales, escríbanos un mensajito, tenemos por ahí la línea de WhatsApp también, y desde luego lo consideramos, ¿no? Ya sea a través de Alas para Mamás o del equipo de Crece. Y lo armamos, lo que sea. Yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lucy. No, gracias a quienes se conectaron también. Por ahí todavía tenemos a quienes se quedaron hasta el final. Ya sé, los franceses. Sí. Los husbands. No, no es cierto. Gracias. Gracias a todos, de verdad. Pues esperamos que se puedan inscribir al taller. Les vamos a estar mandando el link. Si no nos siguen en las páginas, lo pueden hacer. Algo que me gustaría dejar muy en claro es que sepan que la idea es ayudar, ¿sale? Es ayudar, es ayudarnos, y que
pues que podamos tener acceso a toda la información. Les agradecemos mucho a todas las que estuvieron, a todos los que fueron formar parte de esto, nos pueden mandar dudas, ideas de temas. Y bueno, saber que es importante vernos un poquito más con, con amor, ver un poquito más allá, ¿no? De lo que nuestros hijos pueden llegar a ser. Y Así pues es. bueno, eso sería todo. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, gracias, Lucy.